CENER se queja en la Corte contra ministros Pérez Dayán y Aguilar por conflicto de interés. El 18 de septiembre pasado, el área jurídica de la Secretaría de Energía solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales se excusen en la próxima discusión sobre la reforma a la ley eléctrica, a propósito de un juicio de amparo que la segunda sala atrajo y que fue promovido por la transnacional francesa Engie. Los dos recursos contra los juzgadores estiman que ambos se encontrarían en un posible conflicto de interés, ya que además de formar parte del máximo tribunal, son integrantes del Instituto Mexicano del Amparo. Como Contralínea lo reveló, dicha asociación civil litiga contra políticas públicas y reformas impulsadas por la 4T, como los libros de texto gratuitos, la ley minera y la nueva legislación en materia eléctrica. Es decir, estos dos ministros desde fuera litigan contra la ley eléctrica a través del Instituto Mexicano del Amparo y luego ellos, como ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia, van a participar en esta decisión sobre la constitucionalidad o no de la propia ley eléctrica. Pues juez y parte, José Reyes, y esto no de manera metafórica, sino de manera literal. Así es, Ósimo, hay que decir que no basta pues con las intervenciones de carácter político y la defensa de los delincuentes de cuello blanco. Acaba de salir o ya está por salir Juan Collado, precisamente otro de los beneficiarios del Poder Judicial, a quienes pues, le han quitado algunos delitos y podrá llevar a cabo su juicio en libertad con un grillete en el tobillo. Ahora que también se especula que estaban favoreciendo también a Lozoya, beneficiándolo con menor cantidad de la que el gobierno federal propone para poder otorgarle pues medidas de que no impliquen la prisión. Ahora, estos ministros Pérez Dayán y María Aguilar Morales estarían incurriendo en un posible conflicto de interés luego de que la Secretaría de Energía solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ambos juzgadores se excusen de participar en la próxima discusión sobre la reforma eléctrica que se desarrollará en la segunda sala, la cual atrajo el juicio de amparo que presentó la transnacional francesa Engie contra los cambios legales en la materia. Pues sí, es necesario que esto se dé de otra manera, dada el involucramiento que tienen ambos ministros, pues no tienen cabida en la discusión de este amparo de la transnacional francesa, Sósimo. Así es, José Reyes, y la verdad es de que ni siquiera se los debería de haber solicitado la propia Secretaría de Energía. Si algún dejo de honestidad tuvieran estos dos ministros, pues sí, ellos mismos se excusarían porque, decíamos, pues son parte de esta asociación que litiga en contra de la propia reforma a la ley eléctrica y por lo tanto, pues ellos como parte de la misma no tendrían por qué participar en esta resolución. De hecho, el área jurídica de la Secretaría de Energía ha considerado que los ministros incurrirían en una situación presumiblemente de conflicto de interés, pues, como decíamos, ambos son integrantes de la Asociación Civil Instituto Mexicano del Amparo, que ha litigado contra políticas públicas y reformas impulsadas por la actual administración, al promover juicios masivos de amparos directos e indirectos o manifestarse mediáticamente contra algunas políticas públicas. Particularmente, en marzo de 2021, esta asociación civil se pronunció ya abiertamente contra la reforma a la ley eléctrica, José Reyes. Así es, Ósimo. Sería importante comentar que de no salirse pues de la discusión de esta impugnación que está haciendo la Secretaría de Energía, pues tendrían que invalidarla en caso de que sea aprobada el recurso de inconstitucionalidad que presentó la transnacional francesa. Algunas fuentes revelaron a Contralínea que el 18 de septiembre la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía presentó ante la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández una queja administrativa contra los dos ministros en el marco del amparo en revisión 106/2023, radicado en la segunda sala de la Suprema Corte,
de la cual Pérez Dayán y Aguilar Morales son parte. Es decir, esto ya lleva pues una semana prácticamente en que se impugnó por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CENER la participación de Pérez Dayán y Aguilar Morales en pues en este conflicto de interés en el que se ven inmersos. Así es, y este amparo en revisión, el 106/2023, que decíamos será discutido el día de pasado mañana, el próximo miércoles, se deriva del juicio de amparo 159/2021, promovido por filiales de la transnacional francesa Engie ante el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana. Pues sí, hay que ver nada más incluso de dónde viene este amparo en contra de la reforma a la ley de energía eléctrica, y pues viene precisamente de las transnacionales, de empresas extranjeras a las que pues les están siguiendo el juego los integrantes del Poder Judicial de este país, José Reyes. Así es, Osimo, una total intervención, podríamos decir, política disfrazada de carácter legal, con la impugnación de este amparo presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la que el Estado mexicano tendría que ejercer su derecho constitucional de vetar este tipo de intervenciones por parte de transnacionales. Hay que decir que de manera adicional, el mismo día 18 de septiembre, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Energía presentó ante los ministros integrantes de la segunda sala de la Corte una recusación dentro de los autos del amparo, del primer amparo en revisión 106/2023. Además de Pérez Dayán y Luis María Aguilar, en esta sala participan los ministros Yasmín Esquivel, Moza, Javier Lainez Potisek y Loreta Ortiz Alf. Pues habría un espacio, José Reyes, precisamente para que pudiera mantenerse la propia constitucionalidad de esta reforma. Pero bueno, por eso es tan importante que estos dos ministros se excusen, porque ya decíamos, pues tienen un conflicto de interés al ser ellos mismos parte de una organización que está litigando en contra de la reforma a la ley eléctrica. En los recursos legales que presentó la Secretaría de Energía, esta institución que encabeza la ingeniera Rocío Nale García, consideró que los dos juzgadores podrían estar en una circunstancia de conflicto de intereses al formar parte de una asociación civil que con anterioridad se pronunció en contra de la ley eléctrica y que con ello puede afectar el sentido de su voto. Así es, Osimo, hay que decir pues que ya en otras ocasiones esta revista ha dado a conocer todo el proceso que ha llevado a cometer estas irregularidades en la Corte, ya que desde 2009 Pérez Dayán y María Aguilar militan en el Instituto Mexicano de Amparo, una asociación civil que litiga de forma sistemática contra el gobierno del presidente López Obrador, y que, por ejemplo, es la que fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos, es decir, para evitar que se distribuyan en las entidades federativas. Se manifestó también por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, que forma parte de esa segunda sala. Presentó un recurso para ser amiga de la Corte, amicus curiae, en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, y se pronunció contra las reformas a las industrias eléctrica y minera. Es decir, todo un rosario de irregularidades y de intervenciones que atentan contra la soberanía nacional, porque están tocando temas fundamentales que deben estar precisamente bajo el control del Estado mexicano, como son precisamente las áreas energéticas como la eléctrica y la minera, y por supuesto contra las decisiones del Poder Ejecutivo, no solo de hoy, sino de hace décadas, desde que López Mateos determinó la distribución de los libros de texto gratuito, con argumentos falaces como que cuyo contenido es precisamente de carácter comunista. Nada más falso, toda vez que pues contiene algunas
palabras que no pueden interpretarse de esta manera. Sin embargo, pues se agarran de estos argumentos precisamente siguiéndole pues el ejemplo que ha ocurrido en otros países en donde a las izquierdas en el poder se les ha acusado de comunistas y de que pues hasta de que se van a comer a los niños, por exagerar un poco el tema, de tal manera que con eso pretenden asustar a la población de que el comunismo, a pesar de que, entre comillas, fue derrotado hace más de 25 años, ya toda una generación, pues siguen la reacción más recalcitrante de este país, encabezados ahora por la Suprema Corte, atacando con este argumento que definitivamente no tiene ninguna validez. Sí, y como bien comentas, José Reyes, pues son varios asuntos, no solamente es uno. Ya estabas revisando todos aquellos en los que este Instituto Mexicano del Amparo ha estado litigando, pues promoviendo determinados intereses de manera muy clara, intereses del alto sector empresarial e intereses también de los grupos detrás de esta alianza de PRI, PAN y PRD. Prácticamente este Instituto Mexicano del Amparo tiene esta agenda, la agenda del PAN, PRI y PRD, incluso hasta de sabotaje, y que a esa institución pertenecen estos ministros. Pero dentro de todo, este rosario, bien has comentado, José Reyes, de asuntos que este instituto ha tratado, incluso su titular, el abogado Hugo Alberto Arriaga Becerra, escribió un ensayo en el que sugiere imputar cargos penales al presidente Andrés Manuel López Obrador y buscar destituirlo cuando jueces, magistrados o ministros ordenen liberar presuntos delincuentes y los funcionarios federales desacaten esas instrucciones. Lo que replicó Luis María Aguilar Morales en un proyecto de sentencia que presentó ante la segunda sala el pasado 23 de agosto y que antes de ser discutido retiró sin explicación alguna. Es decir, pues han tenido incluso estos intentos golpistas que han tenido que recular al final, pues no tanto porque un proceso de reflexión los haya llevado a eso, sino porque no tienen las condiciones de que eso ocurra. Ellos mismos se han dado cuenta que la crisis política y social que se generaría con un presidente de la República con altos niveles de aprobación, pues estarían generando una situación muy complicada, muy difícil de manejar incluso por ellos mismos y por lo tanto incluso en este caso el ministro Luis María Aguilar Morales, minutos antes de que ocurriera ya la discusión, retiró esta propuesta. Por eso decíamos, José Reyes, pues que por supuesto está pidiendo la Secretaría de Energía que se excusen de esta discusión sobre la constitucionalidad o no de la reforma a la ley de energía eléctrica. Pero a mí me parece, José Reyes, que tendría que excusarse de su participación en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, estos dos ministros, José Reyes. Así es, Osimo. Hay que recordar que en marzo de 2021, el Instituto Mexicano de Amparo emitió un análisis jurídico sobre la ley eléctrica titulado El juicio de amparo, los jueces de distrito y el presidente de la República, firmado por su presidente Arriaga Becerra. En este defiende la postura de jueces que estaban otorgando amparos a transnacionales para que no les fuera aplicable la nueva normatividad. O sea que en la medida en que este gobierno se ha pronunciado pues en contra de lo que considera el neoliberalismo y ha vuelto a la propiedad del Estado de la industria eléctrica, la industria petrolera, pues ya desde que se tomaron estas decisiones, este Instituto Mexicano de Amparo ha intervenido, al cual pertenecen estos ministros, ha participado precisamente para impedir el desarrollo de las decisiones ejecutivas que precisamente protegen la soberanía de la industria eléctrica y petrolera como bienes nacionales y de seguridad nacional. Así es, José Reyes, pues sí, ha sido constante esta participación de ministros
pues en tratar de incidir en la vigencia del modelo neoliberal. Prácticamente es lo que han estado tratando de hacer que sobreviva. Esto con un breve periodo, podríamos decir que pues sí, ahí sí de mayor reflexión, cuando estuvo encabezado este poder judicial por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. De hecho, inicia el análisis, este documento al que ya te hacías referencia, José Reyes, el juicio de amparo, los jueces de distrito y el presidente de la República, firmado por su presidente Arriaga Becerra, para que nos demos una idea de lo que significa este instituto, de lo que representa este instituto y de que tiene este instituto y este grupo político-económico tiene a 2 ministros instalados en la Corte. Veamos qué es lo que señala. Este análisis dice: la ley de la industria eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, ha ocasionado un desencuentro entre el presidente de la República y el Poder Judicial de la Federación, debido a que el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió varias suspensiones provisionales en amparos interpuestos contra dicha ley, lo que ha motivado diversos ataques del titular del Ejecutivo Federal hacia el juzgador. Es decir, pues ellos de manera inmediata, cualquier tipo de crítica que provenga desde el Poder Ejecutivo lo asumen, como dice el discurso de PRI, PAN y PRD, como un ataque a las libertades, un ataque a la división de poderes, cuando pues hay que señalar que quienes tienen copado al Poder Judicial son precisamente los integrantes del PRI-PANismo. En ese sentido, el 10 de marzo del 21, este juez Gómez Fierro ordenó la suspensión de la aplicación de la ley, incluso amparando a empresas que ni siquiera habían presentado juicios, por lo que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República lo denunció el 18 de marzo ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al día siguiente, el 19 de marzo, el juez volvió a fallar de la misma manera y para el 25 de julio de 2022 concedió la primera suspensión definitiva a favor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA. Acerca de las primeras suspensiones provisionales, el análisis jurídico del Instituto Mexicano del Amparo justificó las decisiones de Gómez Fierro, faltaba más. Tras desagregar cada uno de los conceptos jurídicos que se sometieron a análisis en los juicios de amparo contra la ley eléctrica, el abogado Arriaga Becerra apuntaba que el juez Juan Pablo Gómez Fierro estaba en lo correcto, José Reyes. Así es, Osimo, en este documento donde participan el membrete de la Asociación Civil, donde participan Pérez Dayán y Luis María Aguilar como asociados, se puede leer textualmente: las normas reclamadas eliminan el enunciado que establecía el régimen de libre competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica. Permiten que el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, como operador del sistema, y la Comisión Federal de Electricidad, como transportista y distribuidor único, tengan injerencia en el otorgamiento del acceso a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, pudiendo negarlo a ciertos oferentes, sin que existan criterios para demostrar que dicha negativa se sustenta en aspectos de factibilidad, lo que podía llegar a constituir una barrera para competir en la generación y comercialización de la energía eléctrica. Es decir, con este argumento, los ministros, lo único, y este membrete de la asociación civil en la que militan, lo único que están haciendo precisamente es pues contrarrestar los pilares fundamentales del Estado mexicano, que incluso se mantuvieron durante el priato hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari a privatizar todo lo que oliera precisamente a empresas de carácter social o controladas por el Estado mexicano. Más de 250 empresas pasaron por la guillotina de este proceso privatizador. Pero en las fundamentales, como precisamente la energía eléctrica y la petrolera, fueron las que más resistencia relativa opusieron, y de tal manera que hasta la fecha estos argumentos de la libre competencia y de que pues le dieron chance, en este caso traduciendo el texto que acabamos de leer,
a la Comisión Federal de Electricidad para que participe a través del SENACE como distribuidor y transportista de la energía eléctrica, es decir, de propietario y controlador de este suministro fundamental de la nación mexicana, pasaría ahora a ser un usuario más, un administrador de los grandes empresarios mexicanos y de las transnacionales. Toda una verdadera voracidad y una verdadera traición, incluso a la propia Constitución, que tal como fue modificada, la energía eléctrica y el petróleo pertenecen a la nación. Y recordar este argumento, José Reyes, vamos a seguir leyendo este argumento, la parte final de este argumento, porque prácticamente es lo que vamos a escuchar el próximo miércoles, cuando, si es que no se excusan estos ministros, pues eche abajo la reforma a la ley eléctrica que regresa el control estratégico de estos bienes a la nación. Dice este argumento: en ese orden de ideas, y si se tiene presente que la finalidad de la reforma energética y de las normas que derivaron de esta era la de establecer un nuevo modelo que permitiera garantizar la competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico, con el objeto de obtener las mejores condiciones en la generación y el abasto de electricidad a precios competitivos, en beneficio de la población en general, es posible concluir que las modificaciones y adiciones establecidas en las normas reclamadas se alejan de los objetivos de la reforma energética y por ende son contrarias a los artículos 25 y 28 constitucionales. Prácticamente es esto lo que estaremos escuchando el próximo miércoles cuando se discuta este asunto. Y además, José Reyes, pues no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero se trata de una serie de argumentos muy, muy endebles que además reproducen un discurso ideológico con respecto a que el libre comercio va a atraer a la población mexicana mejores precios por la competitividad, etcétera. Ya vimos que no es así, y menos en sectores estratégicos como el de la energía eléctrica. Veamos cómo en realidad tampoco hay competitividad, porque son grandes empresarios, grandes empresas con socios extranjeros los que se apoderan del mercado y después incluso pueden vender la energía eléctrica a los precios que quieran. Y para ejemplo, pues ahí está España, ahí está Estados Unidos, donde en algunos momentos incluso estas empresas han puesto de rodillas a los propios gobiernos y pues no se diga a la propia población. Impresionante escuchar o leer este argumento de carácter ideológico en un texto que tendría que ser estrictamente jurídico y que vemos que será el ariete con el que los ministros de la Corte el próximo miércoles, de no excusarse, estos dos, pues ganen una votación precisamente para declarar inconstitucional la reforma a la ley eléctrica que devolvía el control nacional de este sector estratégico. Así es, Osimo, y estos ministros, Pérez Dayán y Luis María Aguilar, han ido más allá todavía para argumentar a través precisamente del presidente del Instituto Mexicano de Amparo, que el juez federal Gómez Fierro realizó un correcto y obligatorio razonamiento de control de convencionalidad, fundamentado en el artículo 1 y 133 de la Constitución, así como múltiples tesis del Poder Judicial. Claro, en efecto, cuando se trata de defender al capital y de defender la privatización de los recursos del Estado mexicano, por supuesto que hay que valga la pena la mención, ampararse en las leyes fundamentales como la Constitución y diversas tesis jurisprudenciales en las que se soportan los argumentos. Entre ellos, estos ministros afirman que México ha sido parte de la lucha contra el cambio climático con la firma de los Acuerdos de París del 2016 y con el protocolo de Kioto, que obliga al Estado mexicano a impulsar y promover el uso sostenible de recursos naturales. Es decir, este disfraz del apoyo
a las transnacionales a través de que fomentan, no veo por dónde fomenten la protección del medio ambiente, sustentándose en estos protocolos internacionales a los que en efecto está obligado el Estado mexicano, pero no tienen relación aparente pues con la litis, como dicen los abogados, con el argumento central de la discusión de lo que están admitiendo del recurso de inconstitucionalidad de la transnacional francesa, porque dicen que si las normas reclamadas fomentan la operación de centrales convencionales y desplazan a las fuentes de energía limpias, es posible concluir que la ejecución de dichas disposiciones podrían llegar a afectar el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos internacionales mencionados. Es decir, estos acuerdos internacionales, el protocolo de Kioto y que ha firmado el México de manera internacional. ¿Acaso pues la internacional francesa va a proteger el medio ambiente? ¿Que no hemos sido testigos en México de que han sido precisamente las transnacionales quienes han destrozado la naturaleza y han devastado inmensos territorios y contaminado lagunas, esteros, el agua del subsuelo de varias regiones donde participan? De verdad que es un exceso y una desfachatez que utilicen estos argumentos para sostener la inconstitucionalidad. Así es, bien comentas este asunto, José Reyes, que tiene que ver con este discurso que justifica la entrada en el mercado de estas empresas, porque además siempre lo hacen así, siempre resulta que llegan a salvar a la población, siempre resulta que llegan a darles mejores servicios, a abaratar supuestamente los costos. En realidad, pues es entregarles a ellos un sector muy importante, decíamos de carácter estratégico, como el sector eléctrico, y que está ahora justificado supuestamente en un asunto de carácter ambiental. ¿Cuánto se está haciendo, José Reyes, hoy en nombre supuestamente del medio ambiente, pero que en realidad solamente es un discurso que esconde mayor saqueo, que esconde también mayor explotación incluso de los propios recursos? Señalar que para nada está ya concluida este periodo de los propios hidrocarburos, pero se estuvo llevando este discurso para justificar primero la entrega de los propios hidrocarburos al sector privado y luego también para decir que era importante que de manera rápida, con inversión privada, se acelerara una supuesta transición energética hacia energías limpias. Hemos visto que en realidad de limpio no tienen nada la propia energía, por ejemplo, solar o eólica en este momento. ¿Por qué? Pues porque finalmente todo se tiene que guardar en baterías. Esa energía que se produce se tiene que almacenar en contenedores de energía, baterías de litio, y que para generar estas baterías pues se tiene que consolidar un extractivismo muy que afecta mucho a al propio planeta. Estamos hablando de la extracción no solamente de litio, de cobre, de cobalto, también implica grandes cantidades de agua, etcétera. Es decir, que solamente se trata de un discurso para dejar que los privados se apoderen de este sector. Incluso el abogado Arriaga Becerra justificó que se amparara a terceros que ni siquiera lo habían solicitado. Impresionante, José Reyes, en el sentido de que había actores del sector empresarial que ni siquiera habían solicitado ampararse, y el propio abogado Arriaga Becerra lo justificó. ¿Cómo lo justificó? De manera textual leemos: el juez de distrito Gómez Fierro concluyó que los efectos de la medida cautelar deben ser generales, ya que de otorgar una suspensión con efectos particulares, es decir, solamente para las quejosas, se les estaría otorgando una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, lo que podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar, José Reyes. Así es, Osimo, hay que decir, pues, entre paréntesis, que, y en una opinión desde esta humilde tribuna,
que había que profundizar por parte del Ejecutivo Federal la nacionalización definitiva de la industria eléctrica, porque de aprobarse este recurso de inconstitucionalidad por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, daría pie a que se viniera toda una caterva de impugnaciones y que pues se revirtiera pues los avances que hasta el momento se han logrado con la nacionalización parcial que se ha tenido de la industria energética. Hay que decir que estas concesiones han sido por parte de decisiones del presidente de la República, López Obrador, quien en definitiva no ha querido profundizarla pero por supuesto tendría que tener la coyuntura de la mayoría calificada del Congreso de la Unión, algo que por el momento pues no ocurre. Sin embargo, creo que hacia allá debería de transcurrir este proceso para acabar con el conflicto y de una vez por todas poner en su lugar a los ministros de la Corte y en general a todo el Poder Judicial. Así es, José Reyes. En efecto, pues habría que ver hasta dónde se puede avanzar si es que la Corte pues cumple esta amenaza prácticamente que la veremos pasado mañana, el próximo miércoles, el próximo día 27, pues no quedará otra situación más que, pues sí, reformar al propio Poder Judicial y generar las condiciones para las reformas estructurales, la profundización de ellas, porque incluso, José Reyes, recordarás que cuando se promulgó esta reforma a la ley eléctrica, pues muchos comentamos que no era suficiente, que ojalá se hubiera avanzado más allá. Ocurre como con la ley minera, también decíamos, pues ojalá se hubiera quitado esas concesiones, algunas hasta por 80 años, pero vemos que aún así, con las limitaciones que tienen, pues no son toleradas incluso por los dueños del capital y que pues incluso buscan echarlas abajo, como parece ocurrirá de no excusarse estos ministros en la discusión de la reforma eléctrica el próximo miércoles. Pues José...